Buenos días, acá desde la Feria Internacional del Libro en Bogotá, en el stand de la editorial de la Universidad Cooperativa de Colombia. Estaremos con nuestros invitados haciendo algunos comentarios alrededor de 3 libros que se están presentando en físico hoy en la feria que fue inaugurada el día de ayer. Son 3 tomos, los tomos 13, 14 y 15. El 13 sobre institucionalidad y cambio climático en el futuro de la integración europea y latinoamericana. De este somos editores Carlos Molina del Pozo y yo, y va a participar comentando uno de sus capítulos la profesora María Victoria Álvarez de la Universidad Nacional de Rosario, así como Bruno Luciano de la Universidad Libre de Bruselas también comentará su capítulo. En el tomo 14, Democracia, Economía, Migraciones y Salud, Oportunidades y Desafíos para América Latina y la Unión Europea en el siglo XXI, estará como editora participante María Victoria Álvarez. Lo hizo con Virginia Saldaña, pero es María Victoria quien está presente hoy. Y como autor de capítulo participará Alan Ferli de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el caso del tomo 15, los desafíos globales de la Unión Europea, transformación digital, participación ciudadana y relaciones con América Latina, estará como uno de los 2 editores, Bruno Luciano, que fue editor con Catrina Ortiz, y comentará uno de sus capítulos, Sergio Caballero, de la Universidad de Deusto de España. Vamos entonces a iniciar con una corta reflexión del porqué del simposio, que es el origen de estos 3 libros, el simposio sobre la Convención del Futuro sobre Europa, que organizamos entre el ILEPI y el GRIDALE. Entonces haremos una pequeña reflexión inicial sobre el propósito que tenía el simposio y cómo se ve hoy en la instancia actual la coyuntura misma del desarrollo de Europa en esta materia. Hará una intervención entonces Carlos Molina del Pozo, presidente del ILEPI, como coorganizador del evento y a la vez como coeditor del tomo 13. Adelante, Carlos. Hola, muchas gracias. Buenas tardes en España. Buenos días a todos los latinoamericanos que estáis en el otro lado del mar. Muchas gracias por la invitación y por participar en la presentación de este volumen, del tomo 13, y en este caso también para referirme brevísimamente a lo que fue la dinámica del seminario que organizamos, como bien ha dicho Edgar, entre el GRIDALE y el ILEPI en la Universidad de Alcalá, la Facultad de Derecho, en el pasado mes de octubre del año 22. La verdad es que fue realmente interesante. Fueron unas jornadas muy llenas de trabajo, con muchísima ilusión por aportar algo a lo que se acababa de concluir con la conferencia en donde participaron la ciudadanía básicamente y donde se dijeron pues verdades como puños, y se siguen diciendo, puesto que sigue abierta todavía la posibilidad de poner y de decir y de opinar. Parece que se ha instaurado y no se ha quitado la costumbre de que quede abierta la posibilidad de que cada uno exprese lo que piensa y lo que siente al respecto del futuro de la Unión. Y la verdad, como digo, es que estuvo lleno de contenido. Fue un seminario de esos que uno acude, de los muchos que al cabo del año se celebran, uno acude y termina muy satisfecho, ¿no? Porque realmente hubo materia
y se hablaron de temas muy, muy importantes para el futuro desarrollo de la integración, no solo en Europa, sino también en cualquier otro proceso de integración que esté en marcha y que podamos aplicar. No las coordenadas exactas del proceso europeo, pero sí la experiencia de lo que ha sido y está siendo el proceso de integración europea, para no caer en los mismos problemas y en las mismas historias que hemos incurrido los europeos. Bueno, pues digo que realmente fue muy interesante. El resultado de esos debates y de esas ponencias, de esas discusiones, de los ratos que tuvimos para poder charlar entre nosotros, caminando por las calles, incluso alcalaínas. Recuerdo, Alan, cuando terminamos de almorzar un día y nos fuimos a darnos un paseo, y bueno, yo terminé con una botellita de un líquido peruano típico que tuvo a bien Alan regalarme, y que ya di buena cuenta de ello, pues realmente sirvió para mucho, ¿no? Yo estoy muy, muy contento del resultado final de ese simposio. Así que lo que quisiera ahora, en los minutos que me restan, es simplemente aludir a algunas de las cuestiones que desde que terminó esa conferencia y desde que hicimos el seminario recopilatorio de aquellas cuestiones, pues se están poniendo sobre la mesa y que realmente imponen pues unas modificaciones importantes en una Unión Europea en la que estamos marcados por unas pautas que en aquellos momentos todavía no eran ni siquiera la sombra de lo que están siendo ahora. Situaciones que afectan, por supuesto, a la política exterior, por supuesto, a la política de defensa, por supuesto, a otras cuestiones de otras políticas que no tengo ahora tiempo, como imaginaréis, de poder entrar en cada una, pero que sí me gustaría al menos señalar la dinámica de los próximos años, porque esa sí la tenemos un poco en la cabeza. Estamos tratando de dibujar de qué forma vamos a enfrentarnos a ese futuro difícil y complicado. Y lo primero que quiero manifestar es que dentro de un mes y unos días vamos a tener elecciones al Parlamento Europeo, y es un hecho significativo, porque este Parlamento que salga ahora de las elecciones entre el 6 y el 9 de junio en todos los países de los 27 de la Unión, nos va a dar un Parlamento que va a tener una figura esencial, un quehacer rotundo, cosa que, bueno, todos los parlamentos electos durante los últimos años del 79 a esta parte lo han tenido, pero sin duda que este de ahora va a ser enormemente importante. ¿Por qué? Pues porque va a tener en sus manos un montón de cosas. La primera de todas es, en la situación en la que nos encontramos, con pues 6, 7 países candidatos y precandidatos a adherirse a la Unión, nos vamos a encontrar que, si todo va bien, en el año 2030 podemos ser 35 o 36 países. Eso pues casi cambia un poco otra vez toda la situación y nos pone ante la cuestión de que yo he repetido y repetido a lo largo de toda mi vida, de lo que son las famosas reformas institucionales que son necesarias, que son imprescindibles para que esto pues pueda funcionar a medias, ¿no? Aquí estamos, como siempre, en el dilema de ampliación-profundización. Llevamos décadas ya hablando de qué hacemos, ampliamos o profundizamos. Porque mire usted, las dos cosas a la vez es muy difícil llevarlas a cabo. Hay que empezar por una y luego ir por la otra. Por mucho equilibrio que se quiera tener, de verdad que lo hemos intentado, pero es muy difícil. Es muy difícil. Entonces,
si con 27 es difícil, imaginaros con 35, lo que puede ser, o 36 países en los próximos 5, 6, 7 años que puedan ser miembros de pleno derecho. A mí no me gusta esta situación de tanta ampliación y tan poca profundización. Yo creo que hay que dedicar un poquito más de tiempo a profundizar y ver cuáles son las cuestiones que hay que cambiar y que hay que cambiar radicalmente para poder seguir adelante, porque si no, esto es como ir metiendo y metiendo sin dar salida a nada, y todo es una bola que se está inflando de tal manera que al final puede explotar, puede estallar, porque no tiene la comprensión necesaria para poder tener una salida limpia por alguna parte, ¿no? Hay una serie de urgentes reformas institucionales que ya se están viendo venir, que las estamos diciendo en Bruselas y que ya parece como que algunas se hacen habituales en las discusiones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del Parlamento, parece que está claro ya y definitivamente previsto que pasa a ser bicameral. Vamos a ver si es posible o no, porque bicameral significa que habría como una cámara que sería la representación de los ciudadanos y la otra que sería la representación de los estados. Pero claro, los estados ya están en el Consejo. Entonces, ¿qué pasa? Que es una insistencia más para que los estados sigan la intergubernamentalidad sin cesar y que los ciudadanos a los que se quiere dar mayor entrada, porque eso es otra, va a haber mayor participación, se está exigiendo mayor participación de los ciudadanos en el proceso de gestión incluso, pues que lo que quitamos por un lado lo ponemos por otro, con lo cual pues, esto va a seguir un poco igual, ¿no? Se pretende que el Parlamento sea mucho más soberano de lo que es ahora, pero mucho más soberano porque se primen las dos soberanías, la soberanía ciudadana y la soberanía de los estados. ¿Recordáis cuando el Tratado Constitucional non nato hablaba de cómo era la naturaleza jurídica, cómo se ponía en marcha la Unión Europea? Decía la doble voluntad de los ciudadanos y de los estados. Bueno, pues esta duplicidad de soberanías otra vez se hace palpable en lo que puede ser el futuro del Parlamento Europeo. Por su parte, la Comisión es otra de las instituciones que va a cambiar mucho, además, porque no solamente porque va a haber una ampliación de competencias a favor de la Unión, sino también porque el número de miembros es insostenible. No puede seguirse teniendo un comisario por país. Si somos 35 países, no es posible, no sirve para nada, porque lo que se pretende es que sea como un gobierno realmente, o sea, un poder ejecutivo real. Y ese poder ejecutivo real es como un gobierno nacional, se le quieren dar los mismos atributos, pero claro, no hay gobierno en el mundo que tenga 35 miembros. Esto es absurdo, no hay manera. Por lo tanto, tenemos que volver a la fórmula que establecía el Tratado de Lisboa, de que fueran rotando y de que hubiera una rotación de una tercera parte aproximadamente del número de países. Y ya está bien, y ya está bien de número de miembros. Así que el Poder Ejecutivo, fijaros que se está hablando hasta de cambiar el nombre de la Comisión Europea. Se está hablando de que ya no se llame más Comisión Europea, sino que se llame Ejecutivo Europeo. El Ejecutivo Europeo. Bueno, hay que naturalmente llegar a las conclusiones necesarias, porque esto así no se va a imponer tan fácilmente. No todos los estados pequeños van a aceptar que le quiten al comisario, porque siguen pensando todos que como en el Consejo tienen menos peso y pesan más los países grandes, pues que lógicamente ellos quieren tener algo de la sartén agarrada por el rabo y quieren tener un comisario. Por tanto, ya vimos qué pasó en el caso de Irlanda hace unos años cuando se intentó poner en marcha el artículo correspondiente del Tratado de la Unión y bueno, y lo que puede pasar si no se anda uno con pies de plomo. Por supuesto, en el Consejo hay que acabar con la unanimidad. Esto ya lo han dicho los ciudadanos en las cumbres, se ha dicho desde hace décadas. Esto es absurdo, no se puede seguir con la unanimidad.
lo que equivale al poder de veto que tienen todos los estados, más pequeños hasta el más grande. Esto no tiene sentido. Así que hay que acabar con esa unanimidad finalmente ya. La modificación y la agilización de los procedimientos internos de toma de decisiones. Esto es algo que también es necesario modificar, porque no se puede con tantos países seguir los procedimientos para la toma de decisiones como están. Es muy lento, es enormemente lento y no se puede seguir así. Ya he dicho antes que tiene que haber una mayor participación de la ciudadanía, incluso, como he dicho, en la gestión. Y, lógicamente, y ya voy terminando porque no quiero más que terminar con mis minutos, el último tema que yo diría sería la necesidad de modificar y hacer mucho más endurecer el contenido del artículo 7 del Tratado de la Unión. No puede ser que se sigan incumpliendo el artículo 6, los valores del artículo 2, los derechos fundamentales de la Carta, los expresados en el artículo 6, y que la única sanción sea, pues, dejar fuera de la toma de decisiones durante un tiempo al país que está haciendo las cosas mal y no cumpliendo el derecho comunitario. Esto, a la vista de las experiencias con Polonia y con Hungría, no se puede seguir manteniendo la situación de hoy por mí, mañana por ti. No, hay que modificar el artículo 7 y darle un énfasis suficiente para que tenga una sanción importante y nadie proceda a incumplir. En fin, termino diciendo que el papel, como dije al principio, del nuevo Parlamento Europeo de las elecciones de junio va a ser esencial, porque va a tener que hacer frente a todo esto que estoy diciendo a una velocidad vertiginosa. Los 5 años de mandato del próximo Parlamento, junto con la nueva Comisión, van a ser vitales para saber si el futuro al que se asoma la Unión va a ser un futuro feliz o va a ser un futuro frustrado por el no avance del proceso integrador en Europa. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Listo, Carlos. Muchas gracias por tu intervención. Pues es muy satisfactorio ver cómo la Unión Europea sigue de todas maneras con su dinámica de evolución de cambios. Evidentemente, la elección en mes y medio del Parlamento Europeo va a ser trascendental y con lo que has comentado se ve sobre todo de los temas que vamos a ver enseguida en el tomo 13, donde estaba el pilar de la institucionalidad, cómo realmente las reformas y ajustes de tipo institucional son esenciales para que un proceso pueda realmente funcionar. Vamos a pasar entonces ya de una vez al tomo 13, en el cual estamos Carlos y yo como editores y donde vamos a escuchar algunas reflexiones sobre su capítulo de parte de la profesora María Victoria Álvarez de la Universidad Nacional de Rosario. Antes quería brevemente, estamos aquí tratando de cuadrarlo, mostrar en pantalla con las obras, los capítulos ahí, los capítulos contenidos en el tomo 13. Está el capítulo de la profesora María Victoria, que va a comparar la Convención del Futuro de Europa del 2001 con lo que pasó ahora en la Conferencia del Futuro de Europa del 2021. Bruno, a su vez, que también va a comentar su capítulo, hace unas reflexiones de tipo institucional también sobre la Conferencia del Futuro de Europa y lecciones para nuestra integración. Virginia Saldaña hizo un tercer capítulo sobre el impulso hacia una verdadera reforma institucional, que como vemos sigue siendo fundamental en la Unión Europea. El cuarto capítulo
de Dina Sebastião de la Universidad de Coimbra, analizó el papel de los partidos políticos, que ahora que se vienen las elecciones del Parlamento, adquieren nuevamente una gran importancia. El penúltimo capítulo fue de Silvana Insignares y Silvia Giovanetti de la Universidad del Norte en Colombia, sobre otro tema fundamental en este momento, que es el tema medioambiental. En el caso de ellas, analizaron específicamente la Carta Ambiental Andina, mientras Tania García de la Universidad de Veracruz en México termina el libro con un capítulo sobre justicia climática e integración en América del Norte, de acuerdo con otra experiencia muy importante, que es la del Pacto Verde Europeo. Entonces, con base en esto, le voy a dar la palabra a la profesora María Victoria para que nos haga algunas reflexiones sobre su capítulo. María Victoria. Sí, muchas gracias, profesor Vieira Posada. Un saludo para todos mis colegas y amigos. Quiero aclarar que aparezco con el nombre de mi hijo, porque no pude entrar a través de mi cuenta y entré a través de la cuenta de mi hijo de la universidad. Así que bueno, no soy Santiago Pell, soy María Victoria Álvarez. No pude hacerlo, no pude cambiarlo. En fin. Bueno, yo les quería compartir rápidamente, si es posible, una presentación para explicar lo más brevemente posible el capítulo que yo escribí en pero no sé si voy a poder. No quiero perder tiempo con esto. No manejo Teams, creo que se nota eso. Pero vamos a intentarlo, ¿ok? Acá está. Vamos a ver si me lo pueden. ¿Lo ven? Sí. ¿Se ve o no? Sí. Sí, perfecto, gracias. Bien, como el profesor Vieira Posada comentaba, mi capítulo estaba referido a pensar los 20 años que se dieron de ejercicios de democracia participativa y deliberativa en la Unión Europea, la Convención sobre el Futuro de Europa del 2002 y 2003 y la Conferencia sobre el Futuro de Europa del 2021 y 2022. El objetivo general del capítulo era un modesto ejercicio comparativo entre ambos ejercicios participativos, porque en realidad la comparación era un poco la excusa, el marco y la excusa para abordar algunas cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana en procesos de integración en América Latina, con el objetivo de realizar algunas reflexiones al respecto. Como les digo, el análisis era muy simplista, muy básico, muy general. Lo que hice fue comparar en términos formales algunas cuestiones como los antecedentes de la Convención sobre el Futuro de Europa y de la Conferencia sobre el Futuro de Europa del 2021-2022, quién hizo la convocatoria, cómo estaba compuesta, la duración, los objetivos, los resultados y las repercusiones y el impacto. Por supuesto que no me voy a detener en estas cuestiones, simplemente me interesaba poner el énfasis tal vez en los resultados, lo que me parece un poco más interesante. Algunas similitudes, como digo, de este ejercicio muy básico. Bueno, ambas fueron ejercicios de discusión amplia con la ciudadanía europea y entre las instituciones nacionales y europeas. Ambas fueron instancias de inclusión de actores no generalmente involucrados en los procesos de toma de decisiones a nivel de la Unión Europea, tanto a principios del siglo XXI como
como en los años recientes, Europa, por supuesto, está condicionada por contextos muy complejos, tanto a nivel regional como a nivel internacional, y ambas instancias de participación fueron iniciados y o propuestos por los Estados miembros. Entonces, poniendo el foco en los resultados, ¿hasta qué punto hay diferencias o no entre la convención de principios de los 2000 y la conferencia de hace unos pocos años? En realidad, para resumir, la convención desde el principio y sobre todo gracias a la iniciativa de un líder como Giscard d'Estaing, que era el presidente de la convención, se puso como objetivo finalizar la convención con una constitución europea, con el tratado por el que se establece una constitución para Europa, y por lo tanto esa convención fue realmente, verdaderamente una instancia que contuvo un proceso constitucional con una instancia política participativa, muy participativa, pero que se va a encontrar con serios obstáculos en el proceso de ratificación, como todos ya sabemos, con los referendos negativos de Francia y de Países Bajos, los países fundadores, y la pausa para la reflexión de los 2 años que termina dando lugar al Tratado de Lisboa, abandonando, como comenta Aldecoa Zuluaga y Mercedes Guinea Llorente, abandonando el ropaje constitucional y las aspiraciones a una unión política, ¿no? Esa es la gran cesión del Tratado de Lisboa. La conferencia, mucho más cercana en el tiempo, termina con un informe en el cual se ve cierta iniciativa interesante de la conferencia. La conferencia no ha sido tímida en cuanto a sus propuestas, el problema está en cómo llevar adelante esas propuestas, y esto ha dividido a las instituciones europeas por un lado y a los gobiernos por otro, y hay numerosos Estados miembros temerosos frente a la posibilidad de abrir la caja de Pandora que resultaría del proceso de reforma de los tratados, como bien lo estaba mencionando anteriormente el profesor Molina del Pozo. Por lo tanto, en ambos, digamos, procesos terminaron siendo los Estados miembros quienes definieron la suerte de estas instancias y quienes definieron el impacto de sus resultados. Como digo, este análisis muy simple, muy básico, tenía como la excusa para reflexionar sobre el regionalismo latinoamericano. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía en 2020 que la conferencia sobre el futuro de Europa constituía una oportunidad para que la Unión Europea muestre cómo puede seguir evolucionando a través de un diálogo constructivo con sus ciudadanos. Y ella decía, un ejercicio que puede inspirar a otras partes del mundo. Obviamente que esta idea de pensar un poco en el regionalismo latinoamericano tiene que ver con uno de los grandes objetivos, ¿no?, que tiene el propio Gridale y de todos nosotros, de esta red de académicos que estamos concentrados en el Gridale, y pensar, ¿no?, pensar un poco cuáles son las deficiencias de los esquemas institucionales regionales, y siempre quienes estudiamos el regionalismo latinoamericano nos encontramos con las mismas cuestiones. Eso no cambia, de hecho yo creo que se agrava con el tiempo. Los procesos de integración en Latinoamérica son deliberadamente creados y mantenidos, controlados con estructuras institucionales de tipo intergubernamental, donde prima la regla del consenso, de la unanimidad, y las grandes decisiones al fin y al cabo son tomadas por los presidentes en una dinámica decisoria de intergubernamentalismo extremo, o como Malamud Andrés diría, interpresidencialismo. Por lo tanto, poca o nulo margen para la construcción de gobernanza regional desde abajo. No me quiero extender, simplemente en el capítulo, el que esté interesado en leerlo, va a haber diferentes casos donde mostramos las debilidades de, por ejemplo, los órganos parlamentarios en América Latina. Tal vez el profesor Fairley no esté tan de acuerdo con lo que digo. Yo soy una convencida de que lamentablemente
los parlamentos regionales en América Latina son una oportunidad perdida, realmente porque son apenas órganos consultivos, si se los puede llamar así, con nulas atribuciones decisorias. De hecho, ha habido también casos en los cuales los estados han tratado de anular directamente estas instituciones o debilitarlas. Y por supuesto, nunca hemos tenido en América Latina el tipo de instancias que sí se han presentado, por lo menos en 2 ocasiones en el marco de la Unión Europea. Bien, para ir finalizando, no quiero abusar del tiempo que tengo. Entonces, en la Unión Europea, cada cierto tiempo surgen estas iniciativas de participación ciudadana directa que en su momento generan algún tipo de difusión, de impacto modesto, pero bueno, algo llegan a generar. El problema está en que a la hora de, por ejemplo, hacer las reformas, bueno, nos encontramos con, en el caso de la conferencia de los últimos, de los años 2021-2022, nos encontramos que apenas finalizada la conferencia tenemos un non-paper, no sabría muy bien qué es, un non-paper firmado por 3 Estados miembros, por la mitad de los Estados miembros, diciendo de ninguna manera va a haber posibilidad de reformar los tratados. Entonces tenemos el Parlamento más proeuropeo, federalista, como tradicionalmente lo ha sido, la Comisión también, por supuesto, con esta idea más proeuropea, un poco más políticamente correcta, menos ambiciosa, y el Consejo con una un claro número de estados tratando de frenar esa ambición de reformar los tratados, ¿no? Como bien también lo decía el profesor Molina del Pozo. Y en América Latina la asignatura pendiente es justamente organizar ejercicios reales, concretos de inclusión ciudadana de forma eficaz y amplia, ¿no? Y finalmente, entonces, una conclusión un poco paradójica, porque uno pensaría que en la Unión Europea este tipo de instancias de participación ciudadana tendrían que llevar a otras dinámicas, y sin embargo, uno se encuentra con persistentes dudas respecto a la verdadera voluntad política de los Estados miembros de realizar progresos genuinos hacia los cambios que los ciudadanos desean, y uno sabe que, obviamente todos sabemos que se requiere el apoyo unánime de todos los Estados miembros, y se está muy lejos de acercarse a ese apoyo unánime, y por supuesto, si los Estados no quieren avanzar, no habrá avances. Por último, pese a que la experiencia europea ha puesto en evidencia entonces que todo proceso de integración regional debería realizar al menos algún intento en pos del involucramiento activo de la ciudadanía y de superación del déficit democrático que caracteriza a procesos regionales estructurados e impulsados desde las élites, desde los gobiernos, en América Latina todavía constituye una asignatura pendiente de muy difícil y lejana concreción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Victoria. Yo creo que este tema institucional y de participación ciudadana sigue vigente en el tiempo, mientras más avanzamos, sobre todo en el caso latinoamericano, más se evidencia la necesidad de ajustes institucionales que le den gobernabilidad propia a estos procesos. En esta misma línea es el capítulo entonces de Bruno Teodoro Luciano de la Universidad de Bruselas, sobre todo desde el punto de vista de reflexiones en cuanto a lo que podría hacerse en América Latina, que sigue siendo una de las tareas pendientes principales. Adelante, Bruno. Muchas gracias, Edgar. Buenos días a los que están en Colombia, América Latina. Buenas tardes a los colegas de Europa. Quería, claro, en primer lugar agradecer al profesor Edgar por la invitación a participar del evento.
con la Feria del Libro de Bogotá. También agradecer por la invitación a escribir el capítulo del tomo 13 de Gridali, que voy a comentar de una manera muy rápida, porque después también voy a comentar un poco sobre el tomo 15, y también agradezco por la invitación a coeditar el tomo 15 de la colección Gridali. Y claro, quería también agradecer a los profesores Carlos Molina, a Virginia, por recibirnos en la Universidad de Alcalá de Henares en 2022, ya hace, ¿no?, casi 2 años ahí que estamos con esto, y muy feliz de ver que ahora tenemos los libros como, ¿no?, resultados académicos concretos de un simposio, de una colaboración y un intercambio de ideas muy interesante que tuvimos en España en aquel momento. Y claro, ¿no?, discutimos no solo sobre resultados de las conferencias, de la conferencia sobre el futuro de Europa, pero también discutimos un poco cuáles serían sus implicaciones a la integración latinoamericana. Y en ese sentido, mi capítulo para el tomo 13, que es llamado Propuestas Institucionales de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, Lecciones para la Integración Latinoamericana, justamente dialoga mucho con lo que comentaba antes María Victoria, y tuve como objetivos, ¿no?, dos partes, ¿no? En primer lugar, introducir las principales sugerencias de cambios institucionales propuestos en el contexto de las discusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, y en segundo lugar, intentar discutir en qué medida estas propuestas pueden ser relevantes para los distintos proyectos regionales en Latinoamérica, que también pasan por estas sucesivas dinámicas de contestación de su razón de ser, de su creación y su evolución, ¿no? María Victoria comentó algunas configuraciones, digamos, estructurales de la integración o del regionalismo latinoamericano que nos hace un poco preguntar sobre esto, ¿no? Y en este capítulo especial enfoqué más en los temas de cambios institucionales, de competencias institucionales de las instituciones europeas y su relación con los Estados miembros, ¿no? Cómo estos temas fueron discutidos en el contexto de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Y al final, un poco el argumento que intento traer en el capítulo es que sí, la conferencia trae dos lecciones principales para el regionalismo latinoamericano. En primer lugar, lecciones, digamos, institucionales, ¿no? O sea, una lista de innovaciones políticas y democráticas que en el proceso de la construcción de la conferencia, que pueden ser interesantes si uno mira, ¿no?, que tanto la integración europea como otros procesos de regionalismo alrededor del mundo carecen, ¿no?, de innovaciones democráticas, de más participación ciudadana, y son criticados justamente por el déficit democrático que se manifiesta, y una vez más con las elecciones europeas este año en Europa. Seguramente esta discusión habrá, especialmente desde el punto de vista de los ciudadanos, pero que es, digamos, recuperada ya y instrumentalizada por muchos partidos eurocéticos, ¿no?, que aprovechan esta carencia de la Unión Europea para criticar todo el proyecto europeo. Entonces, este es un problema muy serio en Europa, que siempre vuelve con las elecciones. Siempre se discute, por ejemplo, la tasa de participación en las elecciones de los ciudadanos, que varía mucho en los países europeos, y me parece que es fundamental pensar en esto, ¿no? Pero también hay lecciones de la conferencia que vienen más del manejo regional de políticas públicas. O sea, si uno mira los temas que estaban ahí ya hace 2, 3 años, empieza a ganar mucha fuerza los temas que hoy parecen un poco obvios, ¿no? Y después de la pandemia aún más. Por ejemplo, el tema de la digitalización, que es un tema que es tratado en el tomo 15 que yo coordiné con Carterini, pero también, ¿no?, el tema de energías sostenibles, el rol de Europa en el mundo, ¿no?, cada vez más importante. Y luego, después de la conferencia, es en el mismo contexto que aparece el proyecto del Global Gateway, que es como una manera, un instrumento de la Unión Europea hacerse más presente en varios lugares, no solo en África, pero Latinoamérica, Asia, también como respuesta, ¿no?, a la presencia china, ¿no?, a través de la Belt and Road Initiative. Entonces, todo esto me parece interesante pensar en qué medida esto también nos trae alguna reflexión sobre qué puede ser interesante entender en el proceso latinoamericano.
Pero dejo la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la real capacidad de traer estas experiencias europeas para el contexto latinoamericano, justamente por todas estas configuraciones del regionalismo latinoamericano que claramente María Victoria planteó en su presentación? Entonces, solo para mencionar algunos puntos claves que intenté traer en el capítulo, es que, en primer lugar, la conferencia sobre el futuro de Europa, digamos que ofreció una ventana de oportunidades para el regionalismo europeo, ¿no? El momento que no había tabús, o sea, se podía discutir todo, incluso cambios institucionales, incluso propuestas de nuevos tratados europeos. Pero al final, ¿no? Mirando ahora, después de 2, 3 años que reunimos en España, no, me parece que hasta el momento fue una ventana poco aprovechada por la Unión Europea, que desde la guerra en Ucrania y todos los desafíos que la Unión Europea enfrentado en los últimos años, más allá de la pandemia, y ahora con las elecciones europeas, o sea, la idea de cambios institucionales, me parece que van justamente a un modo stand-by y van a ser más dependientes de las nuevas configuraciones políticas de la nueva, ¿no? Unión Europea, la nueva Comisión, y especialmente el nuevo Parlamento, ¿no? O sea, a ver si los resultados electorales van a mostrar una Unión Europea más o menos eurocética o eurofóbica en algunos sentidos, y cómo esto va a influenciar la composición de la Comisión, o sea, ¿no? El verdadero motor de la proposición, que van a incorporar aspectos que están o no tratados en las discusiones de la conferencia, y justamente como mencionaba Carlos, ¿no? El papel del Parlamento Europeo, que es fundamental si uno quiere pensar, ¿no? Cambios institucionales en una institución que cada vez está más poderosa en términos del proceso decisorio europeo. Yo creo que hay lecciones que podrían ser aprovechadas en Latinoamérica sobre ¿no? A partir de la experiencia de la conferencia en Europa, que como mencionaba María Victoria, ¿no? Esta abordaje en bottom-up es una cosa muy interesante, pensar en qué manera podemos encontrar instrumentos incluso digitales, ¿no? En una sociedad que es muy digitalizada, donde los jóvenes y varias partes de Latinoamérica tienen acceso a los mecanismos digitales, y sí podrían aprovechar esto no solo para, ¿no? compartir fake news, pero para discutir cosas que a los jóvenes y a los ciudadanos les interesa, y en qué medida esto puede ser conectado a la formulación ¿no? y dibujo e implementación de políticas públicas, no solo nacionales, sino que regionales, ¿no? Entonces eso me parece interesante. Este enfoque en los ciudadanos, en democracia participativa, deliberativa, digital, ¿no? El propio tema de la plataforma, que fue un instrumento muy interesante que los europeos crearon en aquel momento en la conferencia, ¿no? Permite un foro de discusión que podría sí ser permanente, podría ser incluso aprovechado por ejemplo, organizaciones como la CEPAL, el BID, que podrían hacer esto de una manera, promover esto de una manera técnica, pero que podría estar ahí disponible online para todos los ciudadanos latinoamericanos, presentar sus demandas sociales y empezar a pensar, ok, a partir de estas sí pensamos en respuestas gubernamentales, inversiones que tengan que ver más con lo que los ciudadanos quieren, y no las prioridades políticas de los presidentes, que es siempre dependiente del juego político electoral, ¿no? O sea, si un presidente de un país clave como Argentina, Brasil, México, o Colombia cambia, esto cambia todo, ¿no? Y estas configuraciones un poco hacen de rehén todo el proceso del regionalismo latinoamericano, que es un poco, digamos, disminuido en el contexto europeo por el carácter supranacional de la Comisión, pero como vemos en el caso de Polonia y principalmente Hungría, ¿no? Y después viene Italia, o sea, se puede sí ver cómo estos juegos políticos, claro, también influencian el proceso en Europa. Yo creo que también es interesante pensar, ¿no? Si hay algún efecto de la conferencia para la reforma de la Unión Europea, ¿no? Porque en aquel momento hubo apoyo de la Comisión y el Parlamento, pero como comentaba María Victoria, una reticencia muy fuerte de algunos Estados miembros. Esto luego después de la conferencia. Y ahora en el momento que estamos, que es aún más desafíos, ¿no? A meses de las elecciones, o sea, me parece un poco
improbable que vamos a ver efectos más sustantivos en términos de cambios institucionales. Yo creo que también había algunas críticas, por ejemplo, respecto a las reales posibilidades de inclusión de la ciudadanía en la conferencia. Por ejemplo, porque si uno mira cómo las etapas de la conferencia fueron construyendo, ¿no? Había en varios momentos mucha influencia de expertos, burócratas y políticos en los resultados de la conferencia. O sea, la conferencia empieza con un proceso muy ciudadano, digamos, después va cada vez más incluyendo estos otros actores. Y claramente esos actores empiezan a formatar la agenda y los resultados finales y las deliberaciones finales de la conferencia. Entonces, ¿hasta qué punto realmente estamos hablando de las posiciones o demandas de la sociedad en Europa, o hasta qué punto estos órganos que ya sabemos que tienen sus posiciones, ¿no? Hace décadas, ¿no? El Parlamento siempre, ¿no? Pidiendo más poderes, la Comisión pidiendo más supranacionalidad y menos unanimidad, o sea, ¿hasta qué punto esto viene realmente de los ciudadanos o viene de estas instituciones, ¿no? Y, o sea, si hay algún proceso de elitización o instrumentalización de la conferencia. Eso es un punto interesante para dejar ahí. Y finalizando, respecto al regionalismo latinoamericano, yo creo que las decisiones están con estas innovaciones relacionadas a participación ciudadana, por ejemplo, creación de plataformas digitales, paneles de ciudadanos, podrían ser experiencias interesantes si uno quiere, ¿no? Realmente crear una identidad, sea latinoamericana, sudamericana, caribeña, centroamericana, ¿no? O sea, yo creo que hay posibilidades y las tecnologías que tenemos hoy sí nos permitirían hacer esto posible, no solo en Europa, pero también en Latinoamérica. Como María Victoria comentaba, ¿no? El fin del consenso en los comunicados conjuntos, en las propuestas de integración, es un tema clave, ¿no? Especialmente si uno mira, por ejemplo, la agenda de CELAC, como, ¿no? Sigue muy dependiente de estos cambios políticos. O sea, cuando hay gran parte de presidentes con la misma ideología política, sí se puede tener comunicados más ambiciosos porque hay un alineamiento político, pero cuando hay giros a la izquierda, a la derecha, ¿no? Complica mucho y esto, claro, tiene impacto muy grande. El hecho de que UNASUR, que era un proyecto que supuestamente podría ser un proyecto que conteniría, digamos, los varios colores políticos de Latinoamérica, pero al final, cuando hubo un giro político a la derecha, ¿no? Hubo el parálisis de UNASUR, ¿no? Considerada por estos partidos como un proyecto de izquierda. O sea, esto es muy complicado porque la integración sudamericana tiene que ir más allá de estos colores políticos ideológicos. Y Europa tiene un ejemplo que nos muestra un poco cómo eso puede ser hecho de una manera más permanente. Un tema que María Victoria comentó, finalizando también, es la competencia a los parlamentos y canales de participación social. Ya existen estos canales, pero son o ineficaces o no tienen competencias reales o ni siquiera no tienen influencia política y hay un desconocimiento social gigantesco, ¿no? A proyectos como Comunidad Andina, como Mercosur, o sea, ni siquiera hablando de sus parlamentos, de sus tribunales y de sus cumbres sociales. Esto también tendría que repensar cómo hacemos esto en el contexto latinoamericano. Un otro tema que apareció en la conferencia y ya más en el lado de las políticas públicas regionales son los temas, ¿no? O sea, se veía claramente que a los ciudadanos les interesaban mucho los temas ambientales, de salud, educación y democracia a nivel regional. Y esto también, y finalmente, que es un tema del tomo 15 que yo coordino, el tema de la digitalización, que es un tema central en los dos continentes. O sea, ya aparecía ahí en aquel momento y ahora me parece que es cada vez más claro y es cada vez son temas que tienen que hacer parte de la construcción de políticas públicas regionales. O sea, si los presidentes de Latinoamérica sí quieren hacer algo a nivel regional, tienen que empezar con estos temas, porque estos temas son fundamentales para los ciudadanos.
Bueno, yo pararía por aquí, después vuelvo a comentar el tomo 15 y una vez más quería agradecer a todos los colegas, un saludo a todos y Edgar, gracias y después comento el tomo 15, gracias. Muchas gracias, Bruno. Entonces, con esto quedan hechas las reflexiones sobre el tomo 13, donde son fundamentalmente los aspectos institucionales y medioambientales los allí tratados. Quedan abiertos múltiples escenarios en varios de los temas. Bruno criticaba algunos elementos de la institucionalidad europea, por lo menos la tienen. Entonces pueden ajustar, o sea, Europa lo único que le toca es hacer ajustes sobre lo construido. Nosotros que no hemos podido construir la más mínima institucionalidad, los hiperpresidencialismos de América Latina no permiten definir políticas de Estado. Aquí la integración se maneja solamente con políticas de gobierno de turno y por eso no construimos ninguna institucionalidad. Luego el reto acá sigue siendo enorme. Y en la parte institucional hay una de las ideas de Bruno que me parece interesante. Como no tenemos instituciones propias fuertes en este momento, yo creo que vamos a tener que apelar más a instituciones serias como CEPAL y BID, y entonces, por ejemplo, en plataformas digitales o en conferencias o participación ciudadana, de pronto tratar de hacer cosas a través de ese tipo de organismos mientras tenemos algo propio en lo institucional. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente tomo, el tomo 14. Tomo 14 sobre democracia. Bueno, nuevamente continuamos con la presentación del tomo 14. En pantalla vamos a ver un poco los 7 capítulos y le pediríamos a la profesora María Victoria que como editora hiciera una pequeña reflexión sobre esta obra. María Victoria. Bien, perfecto. Muchas gracias entonces de nuevo por la invitación. El libro que estamos presentando, el tomo 14, se titula Democracia, Economía, Migraciones y Salud en la Integración del Siglo XXI. Como comentó el profesor Riera Posada, fue editado por Virginia Saldaña Ortega y quien les habla, y es otro de los resultados de la discusión de las diferentes ponencias que tuvimos en el simposio ya mencionado en Alcalá de Henares, en España. El libro abarca entonces toda una serie de investigaciones cuyas conclusiones fueron impulsadas por la reflexión que nos generó los resultados de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y siempre, por supuesto, tratando de realizar algún tipo de proyección hacia el regionalismo en América Latina y el Caribe. Es interesante saber que, bueno, en todos los capítulos los autores refieren a la integración latinoamericana y a la europea de alguna u otra manera, aunque estas referencias varían en cantidad y en profundidad. Entonces, el tomo 14 condensa ponencias sobre políticas económicas, políticas sociales, salud y migraciones, y también sobre la participación ciudadana y la gobernanza multinivel. De alguna manera, la democracia se termina constituyendo como un eje vertebrador del libro. Democracia e integración regional son dos conceptos fundamentales, como todos sabemos, en la política y en la gobernanza, tanto en una orilla del Atlántico como en la otra.
de manera fundamental, obviamente, o básica, el regionalismo se supone que es impulsado con la intención de promover la prosperidad, la democracia, de sostener la democracia, de preservarla, y también la paz, ¿no? A través de la cooperación y el diálogo. Sin embargo, bueno, la relación entre integración regional y democracia es mucho más compleja en la realidad, y en este marco, digamos, como lo demuestran los capítulos de esta obra colectiva, es esencial que las instituciones que rigen estos procesos de integración regional revelen algún tipo de políticas transparentes, responsables, que los Estados miembros mantengan y fortalezcan sus sistemas democráticos internos, en políticas, en dimensiones tan esenciales como la salud, la migración o la economía, cuestiones que parecerían obvias, pero que a la luz de algunos desarrollos políticos recientes, sobre todo en el Cono Sur y en mi país, no son tan obvios, ¿no? Bueno, el capítulo 1 es, justamente su autor es el profesor Alan Farley. No voy a entrar en detalles porque justamente es el mismo profesor quien nos va a comentar sobre su capítulo. Este capítulo se titula Respuestas de Política Económica a la Pandemia, Integración Regional y Lecciones de la Conferencia Europea. El capítulo 2 fue realizado por Silvia Simonit, se titula La Unión Europea y América Latina del Caribe, red de vínculos con potencialidad para la integración latinoamericana. El tercer capítulo estuvo a cargo de Ana Marleni Bustamante y Claudia Sacristán Rodríguez, digamos, giró alrededor de la política migratoria en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, reflexiones y lecciones para el Mercosur y la Comunidad Andina. Posteriormente, el capítulo 4 estuvo a cargo de Leisa Brumat y Luisa Feline Freyer, quienes trabajaron el tema de la gobernanza de las migraciones y regionalismo formal e informal en Sudamérica. Otra de las cuestiones analizadas en esta obra colectiva estuvo a cargo de Diana del Pilar Sabando Cerda, quien realiza un estudio de aquellos instrumentos de corte internacional encargados de la coordinación de los sistemas de seguridad social, tanto en la Unión Europea como América Latina. Luego, el sexto capítulo, titulado La Unión Europea hacia la construcción y consolidación como potencia normativa y democrática, fue escrito por Caterine Ortiz Morales. Y finalmente, conectado con estas cuestiones del capítulo 6, encontramos el capítulo final de Mercedes Guinea Llorente, que analiza las aportaciones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa para la profundización democrática de la gobernanza europea y la manera en que se puede acercar Europa a sus ciudadanos. En conclusión, pusimos con este libro en manos de los lectores, un libro que busca incentivar la discusión nuevamente, ¿no?, acerca del regionalismo tanto en América Latina como en la Unión Europea, a partir de la reflexión sobre algunas dimensiones sustanciales de estos procesos, a veces olvidados, a veces descuidados, pero que adquieren más relevancia que nunca en contextos tan convulsionados y desafiantes como los de la actualidad. Muchas gracias. Bueno, María Victoria, muchas gracias entonces por los comentarios acerca del libro, y le damos la palabra a Alan Farley, que va a comentarnos su primer capítulo referente a políticas económicas. Alan. Muchas gracias, Edgar. Un saludo a todos los colegas que nos acompañan. Un agradecimiento también a Carlos y Virginia, que organizaron
el evento en Alcalá y que permitió toda esta discusión importante para el intercambio y el debate sobre estos temas centrales para la integración y la relación birregional. El artículo lo que buscó hacer fue sistematizar un poco las respuestas de política económica que se habían dado en el contexto de la pandemia, ¿no? Que al comienzo fueron individuales. La mayor coordinación se dio desde el Acuerdo de Integración Centroamericano, pero después hubieron algunos espacios, algunos puntos de agenda que no solo hacían referencia a la crisis inmediata, sino que tomaban puntos de agenda de más largo aliento, ¿no? El tema entonces es que la política económica, en el caso de nuestros países, no solo tenía que enfrentar esa emergencia sanitaria que desnudó una serie de problemas estructurales que afrontamos, sobre todo en los países andinos, más allá de las cifras de crecimiento, de agregados macro que se habían mostrado, pues la precariedad de los sistemas de salud, de educación, de conectividad, se evidenciaron en toda su crudeza, ¿no? Y por lo tanto, no es solo la respuesta inmediata que cada país hizo lo que pudo con lo que tenía, sino que queda pendiente esta resolución de problemas estructurales, ¿no? Y también hay toda estos cambios a nivel global que han sido mencionados y que también forman parte de los otros libros, ¿no? De respuesta frente a la transformación digital, frente al cambio climático, frente a la desigualdad y las asimetrías crecientes a nivel internacional. Entonces es respuesta inmediata a la crisis, ver cómo se avanza o no en la solución de los problemas estructurales y si en las agendas de los acuerdos de integración se ponía esto en debate y en la posibilidad de avanzar en afrontar esos desafíos, ¿no? Y, por supuesto, desde la Unión Europea, lo que se había hecho en la conferencia, los temas, los avances, y si había alguna posibilidad de encuentro o de relacionamiento que permitiera afianzar o construir o avanzar, ¿cierto?, en esta asociación estratégica birregional, ¿no? Entonces, el artículo hace esta sistematización sobre política fiscal, monetaria, empresarial, las restricciones y las medidas que tomó cada país. Después se pone unos cuadros donde se trata de ubicar qué decisiones se tomaron, por ejemplo, en la comunidad andina, sobre facilitación de comercio, en relación a pymes, al sector agropecuario, al comercio electrónico, al reconocimiento de certificaciones que tuvieron que hacerse de forma digital, ¿no? Y que pudimos encontrarlo también en el caso de la Alianza del Pacífico. O sea, de un primer momento de respuesta individual se pasa a esbozar algunos elementos mínimos, por lo menos de cooperación entre nuestros países para enfrentar la situación. Ahora, lo que se ha podido observar también es que afortunadamente habían temas como, por ejemplo, en el caso de la comunidad andina, una agenda digital, la Carta
ambiental, elementos que promovían el comercio electrónico, la búsqueda de respuestas de cadenas productivas regionales, el tema de salud y la cooperación que se podía dar, que aparecían también en la Alianza del Pacífico y en el caso del Mercosur, con distintos matices, por supuesto, y peculiaridades, pero la reflexión también era si había posibilidades de convergencia y nos parecía que por lo menos en los puntos de agenda allí habían elementos comunes en estos planos que hemos señalado, digital, ambiental, la agenda agropecuaria, ¿no? Que marcaban puntos de intersección posible. Y estos elementos han estado presentes también en la conferencia europea, en los puntos de agenda económica, sobre todo en estos aspectos estructurales y otros, en la respuesta a la pandemia, con la respuesta unitaria, común que se dio, que eso también fue una gran lección con los recursos impresionantes que se dieron para enfrentar la pandemia, que aquí, por supuesto, no se tuvo. Y otras iniciativas, Next Generation, el Plan Verde Europeo y otros elementos que plantean caminos o cambios estructurales, cuyos basamentos y en varios elementos se habían dado en esta conferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca hacer en el artículo, ¿no? En particular, en el caso de la conferencia europea, los ejes de desarrollo sostenible e innovación, los elementos de competitividad y profundización del mercado único, la búsqueda de mercado de trabajo inclusivos, ¿no? Sobre la política fiscal y tributaria, ¿no? Que son elementos claves. Y en el caso de América Latina, en el caso de los países andinos, sobre todo, problemas estructurales que no hemos superado, a pesar del superciclo de las materias primas, no hubo un crecimiento de productividad significativo, seguimos con inserción básicamente como exportadores de materias primas, no hay mayor diversificación productiva, eslabonamientos, articulación, ¿no? Los temas de desigualdad y asimetrías que persisten, agudizados durante la pandemia. Entonces, el desafío es muy, muy grande, ¿no? En términos de cómo las respuestas de política económica junto con las otras dimensiones que se han abordado en los otros tomos, por supuesto, que son claves y centrales, no solo debe responder la emergencia, debe responder los problemas estructurales y debe responder a esos grandes cambios que se están dando a nivel global. Y hay puntos de encuentro que señalábamos que se podían trabajar con la Unión Europea. Para terminar, solo señalar dos hechos, ¿no? O sea, post-scriptum, ¿no? Tuvimos la cumbre Unión Europea-CELAC, donde varios de estos elementos fueron considerados en la declaración, con algunas diferencias, pero por lo menos se rescataron algunos de estos puntos. La mala noticia son todas las fricciones políticas, los choques y problemas que se han generado, no solo respecto al tema de Venezuela, sino a las recientes fricciones entre países hermanos que están complicando el escenario de la integración. Pero, pese a todos los problemas, seguiremos avanzando, porque creo que es la única forma, ¿no?, de resolver tremendas dificultades, tremendos desafíos. Cada país individualmente no va a poder hacerlo y más temprano que tarde tenemos que fortalecer los procesos de integración regional y su convergencia para seguir avanzando en la resolución de los mismos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alan. Es muy importante el tema de armonización de políticas económicas. Yo creo que ese sigue siendo un campo donde el referente de la integración europea es muy grande, porque es que para poder hacer armonización hay que avanzar en la integración. Cuando uno está ya construyendo una fase final de unión económica, monetaria e inclusive política y de seguridad en varios campos, pues sí puede armonizar cosas. Nosotros lo que hacemos es armonizar aspectos operativos, pero políticas macroeconómicas nosotros no armonizamos, porque nosotros no hemos pasado de ser unas zonas de libre comercio. O sea que ahí también la tarea pendiente en América Latina, en sus procesos en materia de armonización de política, sobre todo macroeconómica, es muy importante. Vamos a cerrar entonces con un tomo 15, sobre los desafíos globales de la Unión Europea en cuanto a transformación digital, participación ciudadana y las relaciones con América Latina. Esto es una muestra más de la amplitud de la agenda que se trató en la Conferencia Europea y que nos entonces también en el simposio para haber manejado unos temas muy diversos. Y como decía Bruno, ha comentado Alan y María Victoria, el tema digital como un elemento nuevo a manejar en la integración, pues justamente en este tomo 15 se hace referencia al tema. Vamos entonces a pasarle la palabra a Bruno como editor para que haga también una pequeña reflexión alrededor de sus contenidos para que luego entonces Sergio Caballero nos presente su capítulo sobre ya el relacionamiento entre la Unión Europea y América Latina. Bruno, por favor. Muchas gracias, Edgar. No quería dejar de agradecer a mi coeditora, Caterine Ortiz, que ¿no? fue fundamental para que, ¿no? para la publicación no solo de toda la colección, pero especialmente el tomo 15 como coeditora junto conmigo. También quisiera agradecer a Daniel Urquijo y a todas ¿no? a las ediciones de Universidad Cooperativa de Colombia por el trabajo incansable para edición, formatación y publicación del tomo 15 en particular, que es el tomo que yo estuve involucrado más directamente. Y claro, no quería dejar de agradecer a nuestros queridos 9 autores por el envío de los capítulos que compone esta obra y también un agradecimiento especial a Felipe de Lombard de UNUCRIS, de la Universidad de Naciones Unidas, que ha escrito el prólogo del libro y también apoyó nuestro evento junto con la Fundación EULAC, ¿no? El apoyo de estas instituciones fue muy importante para tener el máximo de expertos de Gridales juntos en España, ¿no? Que es una cosa fundamental para intercambiar de una manera más permanente nuestras ideas, nuestras reflexiones sobre todos esos temas. Y el tomo 15 de la colección Gridare, como comentaba Edgar, ¿no? Intitulado Los desafíos globales de la Unión Europea, transformación digital, participación ciudadana y relaciones con América Latina, contribuye como la tercera publicación resultante del evento que estuvimos en España, donde reflexionamos sobre los resultados de la conferencia y justamente este proyecto académico era un poco discutir, ¿no? En qué medida estos temas especialmente también estaban incluidos en nuestra publicación. Y como nos indica el propio título, ¿no? Este libro en especial se centró en algunos de los temas fundamentales tratados en el contexto de la Conferencia Europea, o sea, la transformación digital, la participación democrática y el rol de la Europa en el mundo. Y por la propia naturaleza del Gridale, en el libro empezamos a mirar como un caso particular la relación de la Unión Europea con América Latina. Con relación a la transformación digital,
justamente un tema clave que todos comentamos aquí en este evento. Tuvimos 3 capítulos que discutieron con profundidad, viniendo desde expertos en los temas, ¿no? Alberto José Hurtado Briceño y Alejandro Patiño y Sebastián Rovira, que escribieron un capítulo, los dos en coautoría, y Ronan Sirefici escribieron sus capítulos discutiendo esta dimensión fundamental y actual de la agenda europea y latinoamericana, reflexionando sobre el rol de las nuevas tecnologías en el servicio de las personas, la construcción de inclusividad, de sostenibilidad, de justicia digital en los 2 continentes a partir de este tema que, como la propia conferencia, el tema digital fue un tema específico tratado en todas las instancias de la conferencia, sea en la propia plataforma digital, y hay una vez más, ¿no?, la relevancia de entender este tema no solo como un fin en sí mismo, pero también como un instrumento de desarrollo de nuestras sociedades. Y como sabemos, estos son temas claves en la agenda Unión Europea Latinoamérica, ¿no? Especialmente desde el lanzamiento del programa Global Gateway, que tiene inversiones europeas en la región, y varios de los temas, ¿no?, tratan justamente de la agenda digital, ¿no? Doy un ejemplo del cabo, ¿no?, el proyecto del cabo Vela, que es un cable que justamente busca dar más conectividad entre Europa y Latinoamérica, y donde hay contribuciones de la Unión Europea, de bancos de desarrollo de la región y de países europeos y países latinoamericanos, por ejemplo, como el caso de Brasil. Ya sobre el tema de la democracia y participación ciudadana en Europa, tenemos un capítulo, ¿no?, de Jamil Matadiz, Sara Goffman Martins Diniz, Márcio Luis de Oliveira, que nos traen, ¿no?, un análisis sobre la iniciativa ciudadana europea como una herramienta justamente para ampliar la participación de los ciudadanos en el proceso decisorio europeo, y como una manera de reducir el déficit democrático que comentaba antes, que es un tema clave para entender las instituciones y políticas en la Unión Europea. Y finalmente, el tercer tema del tomo es justamente las relaciones Europa-Latinoamérica, con enfoque para las negociaciones Unión Europea-Mercosur, que es el capítulo escrito por Ignacio Bartesagui de Uruguay, y luego el rol crucial de España en este proceso en los últimos años, y más recientemente observado con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea año pasado, que fue un actor fundamental en la revitalización de las relaciones interregionales, y en particular vemos el caso de la vuelta de las cumbres de alto nivel entre la Unión Europea y la CELAC, que es un tema tratado por nuestro colega Sergio Caballero, que nos contará un poco más sobre su capítulo en un rato. Bueno, en resumen, yo creo que el tomo 15 complementa los temas trabajados en los tomos anteriores de Gridali, y nos expone justamente reflexiones importantes sobre esos 3 temas centrales discutidos en la conferencia sobre el futuro de Europa, pero que obviamente tienen repercusiones muy importantes para el avance del regionalismo latinoamericano, que, como comentamos, vive una situación de crisis, ¿no? Una situación que junto con colegas, con Karina Mariano y Regiane Bressan, llamamos de un momento de regionalismo líquido, ¿no? Justamente por esta naturaleza flexible, ligera, de bajos compromisos de los actores, y también un momento sin claras propuestas ni modelos predefinidos tanto de los actores políticos o sociales de la región para la propia región, ¿no? Y también es un momento clave para pensar las relaciones entre Unión Europea y Latinoamérica en un contexto de búsqueda por revitalización que viene desde la cumbre USLA, como comenté, pero también en un momento donde hubo la plena ratificación del acuerdo Unión Europea con Centroamérica, finales del año pasado, también la firma del acuerdo modernizado entre la Unión Europea y Chile, también finales del año pasado, y claro, tenemos el seguimiento de la negociación de los acuerdos con Mercosur y también con el acuerdo modernizado con México, que siguen, y por el tema de las elecciones europeas, sin duda van a seguir en stand-by hasta finales del año, cuando tenemos una nueva configuración política en Europa, y quizás podemos volver a discutir estos temas a nivel interregional. Entonces, con esto
espero que haya interés del público en este tomo. Los capítulos están muy interesantes, cubren varios de los temas claves de la conferencia sobre el futuro de Europa y sería muy interesante escuchar ahora a Sergio como uno de los autores comentando los principales temas que ha cubierto en su capítulo que trata específicamente sobre las relaciones Unión Europea-Latinoamérica. Gracias a todos. Muchas gracias, Bruno. Muy interesante también la visión de este último tomo. Y va a cerrar entonces nuestro amigo Sergio Caballero con un tema que sigue siendo muy importante, de qué manera realmente entre América Latina y la Unión Europea se logran consolidar mucho más las relaciones y en este caso con el papel que le ha tocado jugar recientemente a España, más una serie de cambios grandes dentro de la política española a las cuales se referirá Sergio Caballero de la Universidad de Deusto. Sergio, adelante. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Bruno. Bueno, Edgar, como siempre, por impulsar todas estas actividades y acercarnos a temas que son de interés y relevancia. Y aprovecho para mandar también un caluroso saludo a nuestros colegas colombianos, latinoamericanos, desde España. Como bien mencionaba Bruno, voy a hacer un somero repaso de los puntos principales de este capítulo que se engloba en un volumen que, bueno, como los otros que se han presentado, creo que son muy pertinentes y de gran interés para todo tipo de públicos. El disparador fundamental, como se ve creo en la pantalla de este capítulo, es intentar explorar o diagnosticar, me atrevería a decir, en qué puntos se encontraban en ese momento que nos juntamos en Alcalá de Henares, las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica e intentar también dilucidar hacia dónde podían ir, sobre todo cuando estaba en ciernes, estaba a punto de producirse la presidencia española de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ese es el contexto que nos obliga o que nos obligaba a reflexionar sobre estas relaciones y que creo que todavía es tremendamente pertinente precisamente por esas próximas elecciones europeas que se ha mencionado antes y que en poco menos de 2 meses, en un mes y medio, bueno, darán un nuevo mapa político y nos harán repensar estas relaciones Unión Europea-América Latina. El principal relacionamiento, los principales temas que se abordan a lo largo del capítulo, y no voy a entrar en mucho detalle en esta breve presentación, pero primero, de alguna manera, se intenta poner en el foco el relacionamiento o el punto, la bisagra que ha supuesto España en esta unión o en estas relaciones Unión Europea-América Latina. Como se menciona ahí, no me retrotraigo ni mucho menos al legado colonial y a las independencias, haría falta varios libros para eso, pero sí que intento bucear en alguno de los rasgos y en alguna de las puntos de inflexión fundamentales para entender cómo España de alguna manera funciona a modo de bisagra o de puente entre ambas regiones. Y en ese sentido, sobre todo en las últimas décadas, intento hacer un recorrido subrayando pues desde, y esbozo solo algunos elementos, desde esa capacidad, sobre todo a principios de los años 90, finales del gobierno de Felipe González, de conseguir que la visión española hacia América Latina se regionalizara, se europeizara de alguna manera, también de la mano de la implantación de las cumbres iberoamericanas, con la primera en Guadalajara en 1991, pero también con otra serie de mecanismos posteriores, como la Secretaría General Iberoamericana. No obstante, y a lo largo de este trabajo intento hacer un repaso a través de de las distintas políticas exteriores desplegadas por cada una de las administraciones, de los gobiernos, de los presidentes españoles, pues vemos cómo la dimensión de internacionalización empresarial
y al mismo tiempo también el creciente sesgo ideológico van a marcar muchas de estas decisiones, capacidad de acercamiento a América Latina y también una suerte de péndulo en el interés o desinterés, como luego mencionaré algo más, ¿no? De alguna manera, y por señalar algunos de los rasgos característicos de distintos periodos, de distintas presidencias españolas, vamos a ver una creciente pérdida de legitimidad de España frente a América Latina, en todo lo que tiene que ver con las cumbres iberoamericanas y una forma de relacionarse que se considera paternalista, o algunos hablarán de desespañolizar, ¿no?, estas cumbres iberoamericanas. También la proliferación de cumbres, la erosión del multilateralismo y, por ende, una suerte de falta de incentivo. No obstante, y aquí durante el capítulo voy simultaneando la parte más del papel de España con la parte fundamental del relacionamiento más región a región, Unión Europea, América Latina en este caso, y también se señalan algunos hitos fundamentales que hay que tener en mente para elaborar cualquier tipo de diagnóstico y entender el escenario actual, ¿no? Retrotrayéndonos una vez más hasta los 90, ya no solo por el Acuerdo Marco Interregional Unión Europea-Mercosur, mencionaba antes Bruno algo de estas negociaciones, sino cómo también América Latina juega esa especie de acción-reacción según el interés que se despliega desde Estados Unidos a principios de los 90 con el con el ALCA, ¿no?, con ese acercamiento también estrictamente comercial, en este caso hacia la región latinoamericana. Bueno, se transita por distintos, a lo largo del capítulo, por distintos hitos y fases, enfatizando, qué duda cabe, la constitución de la Asociación Estratégica Birregional. Río de Janeiro 99 va a ser una fecha clave, y también se intenta ver cuáles van a ser las expectativas, al principio muy halagüeñas, y cómo paulatinamente ese relacionamiento región a región va a transitar de una suerte de interregionalismo puro, que podríamos llamar casi a la hangui, a un bilateralismo fragmentado, ¿no?, que dicho en Román Paladín sería una suerte de egoísmo, de que cada uno intenta maximizar esas relaciones bilaterales sin contar con la estructura regional. Y aquí enfatizo también hitos como pueden ser los partenariados estratégicos que se configuran con Brasil y con México, cuando realmente la retórica desde la Unión Europea era intentar adquirir o hacer esos acuerdos región a región. No obstante, y aquí hay una idea que me parece importante subrayar y que luego traigo al análisis final, es esta idea de que cuanto más debilidad, mayor incentivo. El hecho de que, de la dificultad o de la necesidad se hace virtud, y precisamente cuando el alejamiento después de la crisis financiera internacional de 2008, ambas regiones están asumiendo sus propias dificultades y crisis, hay una suerte de intento de un relanzamiento. En este caso son los gobiernos de Zapatero en España y de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que al mismo tiempo ostentan presidencias pro tempore de sus instituciones regionales, que intentan promover esa suerte de relanzamiento. O mencionar otra serie de ideas, como el Acuerdo de Asociación Unión Europea de Centroamérica desde 2013, e incluso esas primeras, también cargadas de un cierto optimismo, esas primeras cumbres de alto nivel Unión Europea-CELAC, con la idea de mantenerlas cada 2 años, y que, como es bien sabido, no van a tener continuidad después de las 2 primeras ediciones, y no va a haber ninguna cumbre, ninguna tercera cumbre en 2017, precisamente por las razones que voy a señalar ahora en este contexto, en este escenario sui generis, que nos sirve para hacer un diagnóstico, yo creo, de las relaciones en estos últimos años, ¿no?, para entenderlas. Y en ese sentido, a modo analítico, lo intento distinguir o diferenciar en 3 tipos de factores, ¿no? Unos primeros de índole más sistémico, y aquí tomo un concepto acuñado y desarrollado por un amigo y colega como José Antonio Sanahúja, cuando habla de la crisis de globalización,
de esa idea de la creciente desafección sociopolítica, de esa ruptura, de alguna manera, del contrato social y la dificultad para que las nuevas generaciones se sientan representadas y partícipes del contexto sociopolítico y económico que les rodea, también por fenómenos como el cambio climático y demás, ¿no? Entonces, sí que creo que es importante ese concepto de que más que asistimos a un cambio de era, más que una era de cambios, como parece cada vez más palpable, ya no solo por eventos como el cambio climático, la COVID u otra serie de factores que se han sucedido en los últimos tiempos. Y luego también este factor sistémico que atiende a esa triple transición que se recoge, como se ha mencionado antes muy bien, en los distintos o en varios capítulos de estos volúmenes que hoy nos juntan aquí en esta presentación, como es la transformación digital, la verde y la social, ¿no? Por otro lado, aterrizando de lo sistémico más a lo regional, es fundamental ver esa idea de creciente desinterés mutuo por en ambas regiones por la otra. Parece que hay, cada una está en una suerte de ensimismamiento, preocupado por sus propias problemáticas. En el caso latinoamericano, en muchos casos problemas de índole estructural, algunos los apuntaba antes Edgar en algún momento, también por la llegada de un nuevo chico al barrio, si lo queremos llamar así, por las crecientes inversiones chinas, la presencia de China en la región, que también hace que las capitales latinoamericanas pongan un mayor foco en otro actor extrarregional distinto a la Unión Europea, y a lo que algunos han llamado, por ejemplo, Esquenoni y Andrés Malamud, como la creciente irrelevancia. Si saltamos al contexto europeo, vemos que hay como decía, la Unión Europea está crecientemente en esos años ensimismada, una suerte de crisis económica y del euro, derivada de la crisis del 2008, pero también una crisis de valores. Deja de ser esta idea de normative power, de civilian power, y la crisis de refugiados de Siria la deja muy mal parada a nivel de valores, a nivel normativo, y luego también una crisis político-institucional que también mencionaba Carlos al principio y que creo que es bastante evidente, máxime por el ascenso de la extrema derecha o actores que cuestionan desde dentro el propio proceso europeo. De alguna manera, ante esas tesituras se plantea en los últimos tiempos lo que se ha venido a llamar esa autonomía estratégica, ¿no? Y sobre todo aquí me focalizo en la brújula estratégica, en el Strategic Compass, que se formula en 2022 a raíz de la guerra en Ucrania, ¿no? De la invasión rusa en Ucrania. Aterrizándolo ya en un tercer nivel, que es el de los factores más de índole coyuntural, sí que lo que se plantea es una suerte de ventana de oportunidad para la redefinición, que lejos de caer en un optimismo, en un wishful thinking de lo que nos gustaría que pasara, sí que intenta identificar algunos factores diferentes que plantean un renovado interés o un margen para la redefinición. Por un lado, como ya se ha visto, el hecho de que España volviera a ostentar la presidencia pro tempore a nivel de la Unión Europea, y que al mismo tiempo siempre haya tenido o ha intentado enfatizar su relación con América Latina. Si España tiene algún peso o algo que decir en el mundo a nivel diplomático, es precisamente por esa vinculación con América Latina, y así se intenta maximizar cuando hablamos de política exterior española. Eso se manifestó de alguna manera en esa cumbre que se ha mencionado, Unión Europea-CELAC, la recuperación de las cumbres a alto nivel que tuvo lugar en Bruselas en el 17 y 18 de julio de 2023, y que aunque para quien pudiera ser demasiado optimista e ingenuo, pues frustró todas las expectativas creadas. Yo creo que hay que ver un resultado ambivalente, ¿no? El hecho de retomar una senda, una dirección, más allá de que quien esperara, insisto, resultados en una única cumbre, pues probablemente pecaba de cierta ingenuidad. Pero lo que sí que me interesa, aunque sean noticias desafortunadas para la humanidad, es la creciente conflictividad geopolítica en el ámbito internacional, no solo la guerra de Rusia, la invasión rusa en Ucrania, que dota de mayor relevancia para la Unión Europea el intentar generar ciertas coaliciones o seducción diplomática con otros actores globales o del resto del mundo, como puedan ser los latinoamericanos, sino también
desde el 7 de octubre pasado el hecho de la respuesta israelí a los graves ataques de Hamas, pero al mismo tiempo la invasión de Gaza y el riesgo de regionalización del conflicto. Por ir terminando y dejando simplemente, solo yo desgranando algunos elementos que creo que se pueden ver con mayor profundidad en el capítulo, creo que sí que es interesante ese diagnóstico de identificar que en lo que tiene que ver con intereses económicos en cuanto a posicionamientos más geopolíticos en el corto plazo, qué duda cabe que hay divergencias importantes, además de los propios ciclos electorales que se han mencionado antes y que condicionan cualquier tipo de posicionamiento, pero con lo que sí que me quedaría, lo que sí que me gustaría subrayar es cómo hay esa potencialidad de convergencia, sobre todo en términos de valores, ¿no? Y de ideas compartidas. No hay dos regiones más parecidas en el mundo que América Latina y Europa, y hay mucho margen histórico, pero también en la actualidad para potenciar, ¿no? Quedándonos un poco con esa idea de que de la necesidad se hace virtud. Cuanto mayor necesidad hay, mayor incentivo hay, y en estos tiempos inciertos y difíciles, pues hay quizás más necesidad que nunca de ese acercamiento entre ambas regiones. En general, creo que se puede desarrollar, o se desarrolla mucho más en el capítulo, pero son unas de las líneas maestras para entender cuál es el planteamiento de estas relaciones Unión Europea-América Latina y de su interés y relevancia que ya mencionaba antes. Sergio, muchísimas gracias por esa excelente precisión de las ideas que desarrollaste en tu capítulo. Bueno, con esto vamos cerrando porque el tiempo avanza. Son muchos los temas tratados. Pretender ahora retomarlos otra vez para hacer una síntesis, creo que ya fueron suficientemente desarrollados a lo largo de cada uno de estos tomos 13, 14 y 15. Estaremos dándole continuidad también a esta producción editorial, ya que el lunes próximo a la misma hora, de 10 a 2 aquí en la feria, vamos a presentar los tomos 16, 17 y 18, que va a ser moderado por el profesor Alberto. Y con esto pues estaremos concurriendo con 6 obras, con 6 tomos a la Feria del Libro de Bogotá. Quiero agradecerles muchísimo a todos y cada uno su tiempo, el espacio, su participación, y seguiremos reencontrándonos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Un saludo y gracias, que vaya bien, hasta luego. Un saludo, gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo.